Hola, ¿qué tal amigos? Soy Megaroni, grabando el lunes. Se preguntarán por qué lo hago. Bueno, el día de ayer no pude grabar, por un lado, y por otro lado, pues hoy acabé a buena hora mis deberes. Entonces voy a usar este tiempo de soledad para poder grabar lo mejor posible. Bueno, como les expliqué en el video anterior a este, quiero empezar contándoles mis aventuras en el TC, donde yo intenté estudiar la preparatoria. Bueno, les contaré mi primer día de clases de manera oficial. Fue muy gracioso porque para empezar nos daban clases jóvenes estudiantes. Jóvenes que estaban terminando su carrera en el TC. Jóvenes que estaban pues haciendo una especie de servicio social, pero era algo bien chistoso porque resulta que las materias que nos daba cada quien no eran materias que ellos dominaran. Por ejemplo, la maestra de inglés nos daba matemáticas, la maestra de matemáticas nos daba historia, la maestra de historia nos daba química y así. Y lamentablemente todas mis maestras y maestros fueron así. Entonces era bien raro porque entonces no sabían qué hacer. No tenían los elementos para ayudarnos y como eran estudiantes de su carrera, pues entre semana no se preocupaban por nosotros. Digo, por preparar alguna clase, alguna explicación, no tenían los libros que nosotros teníamos y bueno, más adelante les contaré por qué les digo esto. Entonces fue bien raro porque llegamos el primer día de clases. Déjenme decirles que entré con un grupo como de 25 o 30 personas. Todos muy contentos, todos muy emocionados, todos eh, muy, pues realmente con mucha expectativa de qué iba a pasar. Y resultó que cuando llegamos y nos enteramos de eso, pues fue algo así como que un punch, ¿no? Así de puff. Por un lado. Por otro lado, nos daban solo dos clases, es decir, una clase el sábado, una clase el domingo. Haz de cuenta, por un ejemplo, sábado nos tocaba inglés, domingo nos tocaba matemáticas. El próximo sábado nos tocaba historia, el próximo domingo nos tocaba artes. Les estoy dando más o menos una idea. No es que fuera así como tal. Porque de hecho había situaciones en que nos daban inglés un sábado un maestro y el otro sábado nos daba inglés otra maestra. Pero resultaba que no se habían puesto de acuerdo para decir, pues yo ya les enseñé esto, o ya vimos esto, o ya vimos lo otro, y tú continúas desde aquí. No, no, no. Sino que cada maestro era como un volver a empezar. Entonces se volvió un poquito para los demás, porque para mí era muy divertido, para mí era muy gracioso, este, para mí era me llamaba mucho la atención, porque yo decía, bueno, como una maestra de inglés nos va a dar historia y no tiene el libro, porque ellos no tenían los libros que nosotros teníamos. Simplemente yo llegué muchas ocasiones a mi clase y me decían, préstame tu cuaderno para ver qué has visto, ¿no? Es que yo no sé en qué van. Y yo decía, bueno, toma. Y resulta que ella le daba un vistazo como de media hora a lo que yo había visto en toda la semana, durante horas. Y no porque no supiera, sino porque
pues obviamente te dejaban una, decían, por ejemplo, de la página 1 a la página 25 o 30, y pues yo las estudiaba y las reestudiaba y luego me atoraba en alguna y la volví a estudiar, y así. Y ella resulta, o él resultaba que hacía lo mismo en unos 15 30 minutos y yo decía, pues está bien. Ahora, voy a hablar de mí específicamente. Cuando yo nací, a mis padres les dijeron que yo tenía déficit de atención. Es decir, que a mí me costaba trabajo aprender porque yo no tenía una capacidad muy fuerte para captar las cosas. Yo necesitaba como un trato especial. Yo necesitaba un maestro, digamos, de tiempo completo. Entonces, cuando yo llegué a la prepa, fue lo que les expliqué. Entonces me dijeron, está bien, cuando podamos darte clase a ti solo, es decir, yo trabajé a veces con dos maestros, es decir, un maestro daba clase general y otro maestro daba y otro maestro me daba la misma clase a mí solito, ¿no? O un poquito más en privado. Pero aún así, pues fue un lío por lo que ya les conté de que pues no sabían las materias, no se habían preparado antes, no habían estudiado, no tenían los libros ellos, sino que eran así como que, bueno, ¿qué estudiaste? Entonces eh, yo llegaba y la primera clase pues estuvo padre porque hace cuenta que todos entramos y nos conocimos y platicamos y la maestra vio más o menos la materia junto con nosotros, que debo decir que yo presté mi libro, entonces la maestra pues estaba diciendo, abran su libro en tal página, pero yo estaba así, nada más oyendo porque pues yo no tenía el libro, ¿no? El libro lo tenía mi maestra, entonces pues fue divertido para mí, porque mi primera clase fue de puro oído, ¿no? Entonces, después me dijeron a mí, bueno, Aarón, pues lo que vieron tus compañeros de aquí en la clase de hoy, pues tú lo vas a ver en la semana porque no lo viste junto con ella. Ah, ok, perfecto. Entonces, pues el primer día fue muy padre. Fue gracioso porque como les digo, no sabían los muchachos que nos estaban enseñando. Entonces resulta que yo me preparé, es decir, durante la semana yo estudié mi clase, me acuerdo que lo primero que nos enseñaron fue historia y pues me enseñaron más o menos, ¿no? Si me preguntas qué sé de historia ahorita, la verdad no me acuerdo, la verdad no te voy a mentir, no recuerdo, pero bueno, cuando yo empiezo a hacer algo normalmente me gusta dedicarme. Entonces yo sí estudiaba, yo sí le echaba ganas, yo tenía apuntes, yo compré cuadernos, mis papás me compraron muchas cosas, las usaba yo como podía, llegué a tener clases entre semana, me refiero, como yo trabajo en una escuela, pues me llevaba de repente mi libro y hablaba con diferentes maestros y los maestros me ayudaban y me echaban la mano, entonces yo estudiaba en la escuela poquito porque como tenía que trabajar, pues obviamente a veces no podía estudiar porque o trabajas o estudias, ¿no? O sea, como les digo, mi trabajo, y no me quiero desviar del tema, pero mi trabajo es sube un grupo, baja un grupo, platicas con unos, platicas con otros, compran unos, compran otros. Entonces, yo intenté estudiar en la escuela, es decir, intenté llevarme mis libros y estudiar en mis ratos libres, pero resulta que casi no tenía ratos libres porque, por lo que ya les comenté. Pero bueno, también me sirvió porque hablaba, en ese tiempo trabajaba una maestra que se llama Dalia con nosotros. Ella es de carrera historiadora, entonces cuando yo llevé el libro de historia, pues a ella le fascinó. Entonces me dijo, ah, mira esto así. Entonces, en el rato libre que ella tenía, pues de repente se bajaba conmigo y me explicaba, mira, esto así y así y así. Entonces yo me gustaba porque cuando yo llegaba el fin de semana a la clase, pues era el que más sabía. Ellos, los de la preparatoria, nunca supieron que yo
trabajaba en una escuela, universidad. Nunca se los dije, ¿no? Pero pues yo llegaba bien preparado, entonces les gustaba. Pero resulta que cuando llego a mi segundo día de clases, es decir, que pase el fin de semana, llego pues llego el domingo con el mismo libro y resulta que no, que nos tocaba otra materia. Y yo dije, chispas, ¿y qué materia me toca, no? Ya nos dijeron, no, pues les va a tocar ¿qué libro traen? No, pues traemos el de historia. Bueno, les voy a dar historia, pero para el próximo, para la próxima clase traen otro libro, porque yo voy a ser su maestro de tal. Ah, ok. Entonces, eso nos daba problemas en general a todo el grupo porque pues comprábamos un libro, luego en la semana tenemos que comprar el otro, luego, o sea, no podíamos comprar el bonche de libros porque pues obviamente no había dinero para comprar todo el bonche de libros de un jalón, sino que los íbamos comprando conforme nos los iban pidiendo, pero resulta que estos cuates como no estaban preparados, pues nos iban pidiendo lo que se les ocurría, ¿no? O la materia que nos daban, o sea, pero pues no nos avisaban. Entonces, en la plática, por ejemplo, como les dije, nos decían, este material es gratuito, pero no se los vamos a dar gratis porque tenemos un trato con la librería Partenon y ahí están muy económicos. Entonces, yo te digo, abro paréntesis para decirte, si tú vas a hacer algo que te beneficia a ti, pero no beneficia a los demás, pues no se los digas. Porque si no te van a cachar y te van a buchar, ¿no? Así de, qué gandalla. Porque fue lo que pasó con mi grupo. Que poco a poco al ver que no había resultados, pues, nos fuimos desintegrando, nos fuimos decepcionando. A mí me gustaba porque pues yo iba a la escuela el fin de semana, me la pasaba muy bien, me la pasaba padre, pero bueno, realmente era un caos. Eso de dar clases era un caos. Por ejemplo, llegué el domingo, bueno, les digo, el domingo llego y nos toca otra materia y resulta que nos va a dar historia, pero resulta que me dice el cuate porque en sábado a veces nos tocaba hombre, a veces mujer y así, se iban salteando, ¿no? Entonces resulta que cuando llego el domingo nos van a dar otra materia, por ejemplo matemáticas, pero todos llevamos el libro de historia, ¿no? Y así de, no, pues es que no tenemos el libro de historia. Ah, es que yo les voy a dar historia, pero bueno, yo doy inglés o doy química, muchachos. Ah, ok, pero como traen su libro de historia, pues está bien. Pero a ver, ¿en dónde se quedaron? A ver, préstame tu libro. Y todos se quedaban así y yo les decía, a ver, toma, te lo presto. Y ella lo veía. ¿Vieron esto? No, que sí, ¿qué entendieron? No, que esto, que lo otro, que aquello, va. Ah, ok, perfecto, ¿no? Bueno, entonces, y nos volvían a dar la clase que nos dieron el sábado. Entonces, así de, y luego, como íbamos de 8 a 2 de la tarde, pues nos daban clases haz de cuenta, de 8 a 11 o de 8 a 12 y nos daban una hora o media hora de descanso. Entonces cuando salíamos pues era ir a las palapas, ir a desayunar y de repente nos reíamos porque decíamos, puta, estos cuates no saben nada, no, o sea, nos daba risa porque pues, nos dieron, haz de cuenta, la clase del sábado nos la volvieron a dar el domingo, nada más con diferente persona, pero igual de inteligente, ¿no? Es decir, igual de falta de saber qué nos estaba dando. Entonces, fue algo así muy chistoso. Perdón por agacharme, pero fue algo que tuve que hacer. Y bueno, entonces, pues mi primer fin de semana fue un fin de semana muy raro. Ya poco a poco fuimos agarrando, porque quiero terminar este video, casi terminarlo diciendo, pues como nos fueron pidiendo diferentes libros de manera semanal, pues yo
gracias a Dios yo trabajaba, o sea, yo trabajo, entonces yo de lo que yo tenía, porque yo en ese tiempo pues también tenía mi guardadito, y de mi guardadito pues iba comprando libros o le iba pagando a mi mamá, por ejemplo, si no me alcanzaba de repente, pues yo le decía cómpramelo y yo te lo pago después, y así fue. Entonces como en un mes tuve como compré como eh, 4 o 5 libros, porque era Introducción a la Historia uno, Introducción a la Historia 2, Introducción a la Historia 3. Entonces, era un caos, ¿no? Entonces, pues fue algo así muy, muy chistoso. Y entonces el primer fin de semana, pues estuvo padre en ese sentido. Este, a mí me tocó conocer el domingo también a una muchacha que se llama Gaby. Este, y me tocó clase con ella porque hace cuenta que como nos tocaban clases de 8 a 2, de repente nos daban 2 clases en un día, es decir, de 8 a 10 un cuate y de 10 a 12 una chava, ¿no? Entonces, o sea, ellos también como que fueron diciendo, no, pues es mucho tiempo para una sola clase, entonces vamos a darles más y así. Entonces, también por eso fuimos comprando diferentes libros. Pero bueno, el domingo me tocó conocer también a una chava que se llama, bueno, me tocó conocer a Gaby. Y fue algo muy chistoso porque llegó a mi clase, déjenme decirles que yo estuve solo con ella como unos 40 minutos porque mis compañeros pues estaban cotorreando por allá en los jardines, porque como veían que era un caos esto de la preparatoria, pues unos entraban, otros no, otros decían no, mejor ya vámonos, y se iban de pinta y así, ¿no? Claro, nunca voy a decir nombres para no balconear a nadie. No vaya a ser que un amigo del TC vea este video y me eche bronca, ¿no? Pero bueno. Entonces, y lo que hice con la muchacha fue platicar, o sea, ella me dijo, ¿qué vamos a ver? Le digo, pues me lo traigo este libro, así es. Dice, es que yo sé inglés, dice, mejor cómprate el de inglés y yo les voy a dar inglés, me voy a poner de acuerdo. Y así, ellos también se fueron acomodando, o sea, para ellos también fue difícil, lo reconozco, pero pues, se fueron acomodando. Entonces, mi primer clase con ella, o más bien mi segunda clase, que era diferente, pues fue algo bien chistoso porque me puse a platicar con ella de a qué me dedicaba, en dónde trabajaba, y jajaja, y jijiji, jajuju, y hasta me dijo, ay, Aaron, que se supone que te iba a dar clase y ya estamos platicando porque no sé nada y tú, total, bueno, termino diciendo, presté mis libros varias veces a como 2 o 3 maestros. Y claro, eso me sirvió porque varios compañeros del TCE vinieron a mi casa a estudiar conmigo, entonces esa también fue una ayuda para mí, ¿no? Que de repente nos reuníamos, claro, yo, pues nos teníamos que reunir después de la escuela a veces, o, o, o cuando no había clases en la escuela, hablando de que era un día festivo, por ejemplo el Día de las Madres o algo así, o el Día del Maestro, pues no nos daban clase, entonces los chavos decíamos, pues vamos a reunirnos en una casa y vamos a estudiar, ¿no? Y estudié como 2 o 3 veces con diferentes amigos, pero pues bueno. Entonces la aventura se puede llamar eh, mi primer día de clases, mi primer caos, ¿no? Entonces, espero que te haya gustado este video, espero que lo hayas disfrutado, espero que te guste la aventura. No todos los videos voy a hablar de los maestros, este nada más fue uno de ellos. Al próximo te contaré otra historia. Todavía no sé cuál, pero platicaré de otra cosa. Pero bueno, así estuvo mi preparatoria.
como mis maestros eran chavos más jóvenes que yo, que también debo decir que con el paso del tiempo resulta que mis maestros se fueron haciendo novios y novias de mis compañeros y alumnos, ¿no? Y así de, o sea, ahí era un caos también porque de repente, bueno, ya les contaré en otra ocasión, eh, en otro video, la situación con más detalle. Bueno, espero que este video te haya gustado. Perdóname si lo sientes un poco revuelto, pero es que, pues así estaban mis maestros de revueltos. Y así nos dejaron a varios de revueltos, ¿no? Entonces espero que te haya gustado este video, espero que cuando lo veas le des like, espero que te diviertas, espero que te rías, espero que me dejes algún comentario, por favor en la cajita. Y como dije, en un momento más voy a subir un comercial anunciando que ya está mi video y voy a poner fotos del TC a lo largo de varias semanas. Tengo poquitas fotos, pero se van a ir repitiendo. Y bueno, buenas noches, muchas gracias y nos vemos, si Dios permite, el sábado con un nuevo video.